En este video quiero comentarles por qué voy a votar por el rechazo. Antes de entrar en eso, no olviden de suscribirse al canal para que puedan seguir las intervenciones que voy subiendo permanentemente. Bueno, me parece que la principal razón para votar por el rechazo es que todo este debate constitucional está plagado de falsedades y de una deshonestidad muy grande. No nos olvidemos que el año 2005, Ricardo Lagos y toda la clase política chilena, la unanimidad del Congreso, aprobaron un paquete de reformas, de más de 50 reformas, y dieron por cerrado el asunto constitucional en Chile. Nos dijeron que por fin Chile, estas son palabras de Ricardo Lagos, tenía una constitución democrática que unía a todos los chilenos. Eso lo dijo Ricardo Lagos, todos sus ministros y toda la derecha. Las grabaciones están, el discurso está disponible en internet, ustedes lo pueden ver. El texto constitucional actual tiene más de 257 cambios y solamente un tercio de él corresponde a la Constitución de 1980. Por lo tanto, el argumento de que esta es la Constitución del 80 es simplemente falso. Es un engaño que muchas personas están difundiendo, especialmente desde la izquierda, para cuestionar la legitimidad de la Constitución. Y llevan décadas repitiendo la misma historia. Incluso después de las reformas de Ricardo Lagos hubo un pequeño grupo en la izquierda que siguió insistiendo en que la Constitución era tramposa, era ilegítima y todas esas cosas. Lo que es inaceptable es que los mismos que nos dijeron, incluyendo Ricardo Lagos, que esta Constitución era una Constitución democrática a la altura de los países avanzados que unía a los chilenos y que celebraron con ovación los cambios que se introdujeron, le prestaron su firma a este documento que tengo acá, hoy día nos traten de convencer que el problema sí en realidad es la Constitución. Un mínimo respeto, de coherencia con sus palabras y de consideración con nosotros los ciudadanos los obligaría a ser coherentes con lo que nos prometieron entonces, que fue precisamente que el tema constitucional en Chile estaba zanjado. Así que hay una primera gran deshonestidad de la clase política con nosotros los ciudadanos. Nos dijeron que el tema de la Constitución estaba zanjado. Esas fueron las palabras de Ricardo Lagos, cuando uno las interpreta bien, y hoy el mismo Lagos, de manera me parece a mí muy poco honesta, afirma que en realidad sí hay que cambiar la Constitución, y hablar de todos sus ministros, de Pancho Vidal y todos ellos que apoyaron en ese minuto, levantaron los brazos, sacaron la foto y dijeron que finalmente sí teníamos una Constitución a la altura del país avanzado. Entonces ahí hay una primera deshonestidad que a mí me gustaría dejar en claro. Segundo engaño por el cual estamos yendo a este referéndum, que una nueva Constitución va a permitirle a la gente tener una mejor calidad de vida. Yo diría que esta es la mentira más peligrosa y el fraude más grande que están difundiendo ciertas voces de la prueba. No todas, pero un grupo de voces de la prueba. No existe absolutamente ninguna posibilidad de que cambiando una constitución vamos a multiplicar mágicamente los recursos con los que cuenta el Estado para proveer de lo que ellos llaman derechos sociales. Eso es una fantasía. Hay constituciones que están plagadas de derechos sociales como la de Haití o lo que era la constitución de la Unión Soviética, no se cumplen absolutamente ninguno por la sencilla razón de que no existían los recursos para hacerlo. Hay algunas voces que hablan de que vamos a seguir una constitución de tipo alemana en una asamblea constituyente, en una convención constitucional. Bueno, los alemanes no tienen ningún derecho social en su constitución, eso es lo primero. Y en segundo lugar, es un país rico, cuya productividad por hora de trabajo es más del doble que la chilena y cuyo ingreso per cápita es más del doble que el chileno. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver la capacidad que tiene el Estado alemán de financiar cierto gasto social, que por lo demás están recortando cada vez más y están transitando esquemas privados de seguros, bueno, con lo que tiene el contenido de su constitución. ¿Sí? No engañemos a la gente. Algunas personas las he oído decir en televisión, partidarios de la prueba, que no, que sostener que la gente espera que se le mejore su calidad de vida con una nueva constitución es infantilizar a las personas. No, no es infantilizar a las personas, es simplemente darse cuenta que esos mismos partidarios de la prueba los han engañado, haciéndoles creer que con una nueva constitución se van a mejorar las pensiones, la salud y cosas de ese estilo. Y esto está en la encuesta CEP de diciembre del año pasado, en que una mayoría de chilenos de más del 50%, acercándose al 60%, sostiene y cree que una nueva constitución va a ayudar a resolver este tipo de problemas. Esto es una irresponsabilidad gigantesca, es puro populismo constitucional. No vamos a resolver nada, es más,
una nueva constitución lo más probable que consiga es crear inestabilidad política, institucional y económica durante 2 o 3 años, con lo cual se va a congelar la inversión por el miedo que va a generar obviamente este proceso, porque las reglas del juego no las van a tener claras, que a su vez va a tener un efecto en el trabajo, en los empleos, en los ingresos de las personas y vamos a tener más problemas. Y eso asumiendo que salga un texto constitucional decente, lo cual a mí me parece improbable y voy a decir por qué. Tenemos un contexto de violencia que el Estado chileno, la clase política chilena, no ha sabido ni condenar ni moderar o tampoco ordenar. No hay en este país una narrativa y un consenso en torno a condenar la violencia y en torno a dejar que las fuerzas de seguridad y orden público en Chile actúen cuando corresponde para frenar la violencia. La violencia política, el terrorismo, la criminalidad común, son fenómenos que se pueden dar en todas las sociedades, implican por definición que quienes la ejercen se ponen fuera de las reglas del marco democrático, porque el marco democrático implica el diálogo racional, implica aceptar, ¿cierto?, el intercambio de posiciones de manera pacífica para ir buscando compromisos y acuerdos que nos permitan resolver los problemas de la vida en común. Entonces, quien ya aplica violencia está diciendo que no cree en la democracia. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la democracia frente a algo así? Si tolera la violencia y deja que se escape, bueno, se va a generalizar la violencia. Y la violencia generalizada termina por destruir la democracia. Nosotros estuvimos muy cerca el año pasado. Y empieza a generar además reacciones populares en contra del sistema democrático. Porque se busca una autoridad en algún minuto, esto puede pasar, que sea capaz de poner orden para que la gente pueda vivir tranquila y no esté siendo capturada, rehén de estos grupos violentistas, entre los cuales hay narcotraficantes, terroristas, grupos de extrema izquierda, anarquistas y todo lo demás que hemos conocido y hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, la democracia consiste en el diálogo racional, pero tiene una regla muy clara. Si no estás dispuesto a respetar el diálogo racional y quieres irte por la vía violenta, nosotros nos vamos a defender. Vamos a proteger nuestra democracia y vamos a, con violencia legítima, la que es del Estado, por eso el Estado tiene el monopolio de la violencia considerada legítima, ¿cierto? Son los carabineros y las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos a usar esa violencia que está legitimada democráticamente, porque el Estado chileno es democrático, ¿verdad? Y liberal, hay un Estado de Derecho, en teoría al menos. Vamos a utilizar esa violencia que está en manos de las Fuerzas Armadas y las policías para sofocar los intentos de destruir el orden democrático, que son aquellos actos que hemos visto vandálicos y violentos en estos tiempos. Si la democracia no se defiende utilizando la violencia legítima, ¿cierto?, que es la que además financiamos los ciudadanos con nuestros impuestos, para eso pagamos las policías, los tribunales de justicia y las Fuerzas Armadas. Si la democracia no se defiende, entonces está perdida, está completamente terminada, la violencia se generaliza y se acaba el sistema. Entonces, volviendo al punto, se está engañando a la ciudadanía con esta idea de que va a haber mejor calidad de vida con una constitución cuando va a pasar todo lo contrario. Primero, por lo que ya les expliqué de la inestabilidad institucional que se va a generar. Pero además, porque la constitución chilena contiene una serie de normas que garantizan una cierta estabilidad económica y sobre todo fiscal. A ver, esto es lo que nadie está diciendo en el debate. La Constitución de la República en Chile, que obviamente tiene su origen en el año 80 y después fue reformada muchas veces, es una constitución defensiva y protectora. ¿Defensiva de qué? ¿Protectora de qué? De la democracia. Nuestra constitución lo que busca es proteger a la democracia, recogiendo la experiencia histórica que tenemos, del populismo desatado de los políticos que tenemos en nuestro país y que siempre han sido demagógicos, siempre ha habido un grupo de charlatanes y que han estado dispuestos a sacrificar el futuro del país por ganancias de corto plazo y por satisfacer ansias y pulsiones de los grupos de interés que los apoyan o de las bases políticas que votan por ellos, poniendo en juego la subsistencia de la integridad del sistema productivo, económico y finalmente político de Chile. No es casualidad que nuestra Constitución, por ejemplo, establezca un Banco Central independiente, al cual se le prohíbe comprar bonos en el mercado primario y secundario, bonos del gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos una historia de inflación en Chile.
nuestro Banco Central era un buzón al cual el presidente o el ministro de Hacienda le mandaba una orden y lo obligaba a imprimir toda la plata que el gobierno quería gastar. Con lo cual le robaban el poder adquisitivo a los trabajadores chilenos, ¿cierto? Los políticos, para financiar sus gastos y generaban una inflación desbocada. Acuérdense ustedes que cuando termina la Unidad Popular con Salvador Allende, tenemos una inflación de 600% anualizada, tenemos hiperinflación. Y la hiperinflación es una catástrofe para la calidad de vida de la gente. Entonces, claramente la Constitución de 1980 establece este Banco Central Independiente y además la prohibición expresa de la compra de deuda pública, de deuda estatal, ¿cierto? De la deuda que toman los políticos para comprar los votos. Bueno, esa la prohíbe la Constitución de la República. Segunda norma que quisiera mencionar entre muchas otras, las expropiaciones están contenidas en la Constitución de Chile. ¿Por qué? Porque tenemos una historia en los 60, en los 70, de una clase política que le robó su propiedad a mucha gente. Violó la propiedad privada sin ningún asco, ¿cierto? Eduardo Frei Montalva y luego Salvador Allende le robaron a dueños de campo, a empresarios sus propiedades. Así de simple. Y no se olviden que la derecha votó por unanimidad a favor de la nacionalización del cobre, bajo Salvador Allende, que fue otro robo más, esta vez de inversionistas extranjeros fundamentalmente. Entonces, ¿qué hace la Constitución de 1980? Toma esa experiencia, incorpora las normas con quórum muy alto. ¿Por qué? Porque si la deja a criterio de una simple ley, el día de mañana Giorgio Jackson o Gabriel Boric o la Camila Vallejo o cualquiera de ellos se les ocurre, ¿cierto?, que se puede expropiar cualquier cosa con una simple ley. Y eso nos pone en el camino desastroso que terminó por ser un ingrediente esencial en la destrucción de la democracia. Porque nuestra democracia se termina destruyendo por el descalabro económico que genera el populismo de nuestra clase política y el estatismo desbocado, que venía de los 30 en adelante y que se lleva a un extremo con la Unidad Popular. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, esta constitución que tenemos, lejos de ser antidemocrática, protege nuestra democracia del populismo desaforado de nuestros políticos, que arruinando la economía, arruinando la calidad de vida de la gente, crean el ambiente perfecto, en el pasado así fue, para que se pierda la legitimidad del sistema democrático y se busque en el peor de los escenarios, ¿cierto?, una salida autoritaria que ponga orden y restaure la prosperidad arruinada por nuestros políticos. Entonces, la Constitución establece esas dos normas y además establece, por ejemplo, que las iniciativas de materia tributaria son de exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo. ¿Por qué hace eso? ¿Cómo vamos a tener una Constitución que permita que cualquier político pueda proponer impuestos de cualquier tipo, en cualquier cantidad, grabando cualquier área de la economía, de la actividad privada? Imagínense usted el día de mañana aparece, ¿no es cierto?, el diputado Tellier o aparece, no sé, el diputado Desbordes o cualquiera de ellos, a decir que hay que grabar el retail, porque le está yendo muy bien al retail, con un impuesto. O se le ocurre a Camila Vallejo que hay que poner un impuesto al patrimonio a los que tengan 10 millones de dólares para arriba, de un 2% al año, porque es demasiada plata, con eso pueden vivir perfectamente. Eso lo podrían hacer si la Constitución no pone freno, ¿no es cierto? O lo ordena por lo menos dejándolo en manos del Poder Ejecutivo, de manera que el ministro de Hacienda, que en general tenemos una tradición de buenos técnicos en Chile, con el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, decida y vea lo que es factible hacer y lo que no es factible hacer. Lo otro es un desorden catastrófico para Chile. Imagínense, cualquier político puede ocurrírsele subir cualquier impuesto. Podrían hasta subir impuestos con nombre y apellido. Podrían decir, al grupo Luxich le vamos a subir el impuesto a las ganancias y a todos los demás se lo vamos a dejar igual, ¿cierto? Esas también son normas constitucionales las que regulan la proporcionalidad de los tributos, en fin, la igualdad de aplicación de las normas tributarias para todos, etc. Son principios constitucionales que están en esta Carta Fundamental. Lo mismo en materia de gasto público. Imagínense, cualquier político pudiera decir, vamos a incrementar el gasto para el próximo año, y además decir, y este gasto va a ir para los grupos de ONGs que se dedican a luchar por, no sé, la igualdad de género, o el medio ambiente, o cualquiera de esas cosas. Por supuesto, son todas ONGs que los apoyan a ellos, y así se hacen bastantes enjuagues, ¿no es cierto? Y esa fue la historia de Chile. Entonces, ¿qué hace la Constitución? De nuevo, materia exclusiva de iniciativa del Poder Ejecutivo, aquellas que tengan que ver con el gasto fiscal, ¿ya? Y así hay una serie de normas en nuestra Constitución que cuando entremos en el proceso de convención mixta o constituyente van a desaparecer hasta que, o salvo que,
consigamos 2/3 que las aprueben y las dejen tal cual como están establecidas en este texto. Lo mismo ocurre con las regulaciones de las concesiones mineras, el derecho de propiedad, etc. Entonces es muy peligroso lo que va a hacer este proceso constituyente, porque no tenemos ninguna garantía de que estas normas defensivas que protegen la democracia se vayan a mantener. Y es probable que tengamos una constitución mucho más permisiva en esas materias, sin ningún control ni ningún resguardo por los equilibrios fiscales y el orden de las cuentas públicas. Y vamos a volver al mismo desastre que fuimos de país antes, porque nuestra clase política es populista, es demagógica. No se demora en llegar a eso. Por lo menos una parte de ella es así, sin ninguna duda. Entonces vamos a destruir algunas de las garantías también que le hemos dado a los inversionistas, a la gente que crea trabajo en nuestro país, y nos vamos a parecer cada vez más argentinos. Entonces, esa es otra razón más para votar rechazo. Por último, el tema de la violencia. El tema de la violencia en Chile no tiene nada que ver con la Constitución. Es un problema de narrativas y prácticas que se vienen instalando hace décadas en el país, que han horadado, destruido la legitimidad de la fuerza pública para poder actuar frente a terroristas, frente a criminales, frente a delincuentes y violentistas, ¿ya? Y esta narrativa se ha desarrollado por académicos, intelectuales, domina claramente los medios periodísticos, especialmente la televisión, buena parte de la clase política, y ninguna constitución nueva va a resolver ese problema. Además, yo los llamo a reflexionar sobre lo siguiente: si la violencia fue la razón por la cual entramos en un proceso constitucional, ¿verdad? ¿Ustedes realmente creen que los violentistas se van a conformar con cualquier resultado de constitución? Que lo único que querían era, no, queremos una asamblea constituyente o queremos hacer una constitución y no nos importa lo que salga de ahí. O sea, si ya aceptamos que los violentistas nos impongan un itinerario constitucional, entonces ya nos rendimos, ya la democracia simplemente claudicó, porque no impusimos las condiciones que la democracia exige para hacer los cambios, que son el diálogo racional y no violento. Ya rendimos la democracia a la violencia. Ahora que estamos en el plebiscito de la apruebo o rechazo, tenemos una oportunidad para decir, ok, sí vamos a cambiar la Constitución, pero no en los términos de los violentistas, no forzados por la destrucción, el caos y la criminalidad desatada y organizada que ocurrió en Chile en octubre del año pasado, y menos aún frente a un Estado incapaz y una clase política indolente, incluso cómplice hasta cierto punto, de la destrucción de la calidad de vida de millones de personas, y que no se atreve a darle el respaldo político suficiente a las fuerzas de orden y seguridad para que hagan su trabajo. No podemos votar a apruebo porque sería legitimar la violencia. La lógica del apruebo y de la gente que está en apruebo, tanto en la derecha como en la izquierda, no tiene sentido. Muchos dicen condenamos la violencia e intentan separar la violencia del resultado que tuvo la violencia. Dicen, condenamos la violencia pero apoyamos el proceso constituyente que se siguió de la violencia. Eso es absurdo. Eso es como decir, bueno, yo condeno el robo al banco pero quiero mi parte del botín. No tiene ningún sentido. O sea, están en una trampa quienes apoyan el apruebo al condenar la violencia por una parte y al validar el proceso constitucional que se siguió de la misma violencia. No se pueden hacer las dos cosas, no se puede condenar el robo y querer quedarse con el botín al mismo tiempo. Entonces, estamos entrando en una fase que es muy compleja adicionalmente porque la Constitución, insisto, no va a resolver una nueva Constitución el problema de la violencia. Es más, por un lado va a crear expectativas mágicas de que va a resolverse todo tipo de problemas la nueva Constitución, ¿no es cierto?, de salud, de vivienda, de educación, y hay gran parte de activistas por el apruebo, no todos, pero una buena parte, que está engañando a la gente diciéndole que sí van a tener mejor salud, mejor pensión y todo lo demás, lo cual es falso, con una nueva Constitución, ¿verdad? Y que no está claramente estableciendo en el discurso público la idea de que nada de eso va a mejorar por una nueva Constitución, que es la verdad. Entonces se está engañando a la gente, se le está mintiendo, se le está llevando de manera falsa por un camino que la va a terminar perjudicando. Y esa es la razón, a mí me parece más fuerte para votar rechazo. Insisto, la frustración
que se va a producir cuando nos demos cuenta que la nueva constitución no solamente no resolvió los problemas, sino que tal vez los empeoró, va a conducir a una nueva crisis social, va a producir frustración con la élite política, más desprestigio de la democracia, más desprestigio del Congreso, cualquiera que sea que esté gobernando Chile o que esté funcionando en Chile, y va a producir un rechazo por la misma constitución que se le dijo a la gente que le iba a resolver los problemas. Entonces, vamos a entrar de nuevo en 10, 15 años o quién sabe cuándo en una crisis constitucional donde vamos a tener que hacer otra constitución. Es absurdo. Y sobre la violencia, para volver al punto, mira, esta violencia que hemos visto en Chile no puede ser legitimada bajo el argumento de que entonces también es violencia lo que hacen las AFP o lo que hacen las ISAPRE o los salarios bajos, todo eso. Si relativizamos el concepto de violencia a ese extremo, entonces todo es violencia y nada es violencia. Y todos podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Y justificar cualquier acción. No nos olvidemos que los nazis es precisamente lo que hacían. En Alemania justificaban sus atentados terroristas y sus actos violentos diciendo que el orden del capitalismo internacional, porque los nazis eran anticapitalistas, la gente se le olvida eso o no le gusta recordarlo a cierto sector, bueno, era un orden sionista creado por los judíos para oprimir y perseguir y violentar, ¿cierto?, al pueblo alemán. Entonces se justificaba rebelarse violentamente en contra de ellos porque ellos, como ya ejercían cierta forma de violencia, entonces estaba justificada la forma de violencia. Este es el pensamiento totalitario. Esto es completamente incompatible con un orden democrático y una sociedad libre. Es Orwell, 1984. Es redefinir la violencia de manera tal de tú justificar las conductas terroristas y criminales que estás teniendo sobre una base falsa, que es que otros las están teniendo contigo. No es cierto. Esto es propio de todo pensamiento totalitario. Los comunistas siempre hicieron lo mismo. Sostenían que el sistema capitalista y burgués era un orden opresor, esclavista y violento y que merecía ser derrocado por la fuerza, por la revolución armada, que era la única manera de terminar con esa violencia estructural y justa además y opresora, ¿no es cierto? Y con eso ellos fundaron todas sus revoluciones y crearon sus dictaduras totalitarias, a las cuales llamaban democracia, como la Alemania comunista totalitaria se llamaba República Democrática Alemana, la República Popular China, como si fuera realmente algo popular, y definían sus constituciones y sus sistemas como democráticos, incluso liberales en algunos casos. Entonces, es una completa tergiversación de los conceptos y de la semántica para engañarnos y para conducirnos en un camino totalitario. Y tanto el nazismo como el marxismo aplicaron esa técnica para justificar sus sistemas criminales de genocidio. No podemos tolerar que nos cambien los conceptos y tergiversen las palabras de esa manera. Eso es propio, insisto, del pensamiento totalitario, de los peores crímenes que hemos observado en la historia de la humanidad, especialmente en el siglo XX. Así que condenemos la violencia por lo que es. La violencia es coacción física aplicada por personas sobre otras personas o grupos de personas o sobre infraestructura o sobre cosas de ese estilo, ¿ya? Y esa es una violencia ilegítima. ¿Por qué? Porque se produce al margen de las reglas del juego democrático. La violencia del Estado dentro de un orden de democracia liberal como el chileno es una violencia defensiva que pretende proteger la democracia, defenderla de los criminales, de los terroristas y de los grupos violentistas que buscan imponer, ¿no es cierto?, una agenda totalitaria o que buscan generar caos o desorden, y en consecuencia la violencia del Estado a través de Carabineros y las Fuerzas Armadas, que están bajo la supervigilancia y bajo control del poder civil establecido en el Congreso, el Poder Ejecutivo, y esa violencia que es, ¿no es cierto?, monopolizada por el Estado, que es la idea del Estado, que monopolice la violencia. Por eso cuando lo desafía otro grupo debe salir a frenarlo inmediatamente, si no el Estado se desmorona. Bueno, y que nosotros financiamos con nuestro impuesto, esa violencia es legítima, es una violencia defensiva, legítima, de quienes creemos en la democracia y queremos sostener un orden público basado en libertades frente a quienes quieren destruirla. Entonces, no hay equiparación entre la violencia de los terroristas, de los violentistas y de los criminales y los narcos y toda esa gente con la violencia que ejerce el Estado avalado democráticamente por la ciudadanía y financiado además con todos nuestros impuestos. No hay ninguna comparación entre las dos.
No es lo mismo el tipo que entra a robar a tu casa y que te va a pegar balazos que la persona que está en su casa y se defiende a balazos del tipo que está entrando a su casa para robarlo, para matarlo, para violar a la mujer y tal vez hacer cosas peores. No se pueden equiparar las dos cosas. Una es legítima, la otra es ilegítima. Una nueva constitución no va a resolver el problema de la violencia, porque el problema de la violencia tiene que ver con, sí, un discurso que la está legitimando, que yo ya he analizado, y que viene sobre todo desde la izquierda y en parte también de la centroizquierda que guarda silencio, y también tiene que ver con la capacidad de reacción del Estado, el capital político que se le pone a disposición a las fuerzas policiales y de orden para frenar la violencia. Nunca se ha resuelto el problema de la violencia solamente con el diálogo, eso no existe. Cuando hay, insisto, grupos que ya abandonaron la democracia, ¿cierto? Porque eso implica buscar la vía violenta, abandonar la democracia. Quiere decir que ya han abjurado del diálogo como mecanismo para resolver cualquier problema. Así de simple. Y esos grupos, o uno los tolera, deja que hagan absolutamente lo que quieran, con lo cual terminan, insisto, por destruir la democracia, o bien los frena. Y si los va a frenar, tiene que poner determinación y voluntad. Y ese es el juego que no entiende nuestra clase política, sobre todo en la izquierda y la centroizquierda, que está haciendo, que es minar las bases sobre las que descansa la democracia. Si la violencia es incompatible con la democracia. Y en algún minuto, si no se frena la violencia y no solo con un diálogo y un consenso enérgico en contra de la violencia, sino con el capital político suficiente para que actúen con determinación nuestras fuerzas de orden y seguridad, que están muy de capa caída en términos de la moral, ¿no es cierto?, dentro de la institución, de las instituciones. Bueno, si no se frena con violencia legítima y organizada por parte del Estado, entonces va a terminar por colapsar todo el sistema. O vamos a vivir en una especie de caos permanente, donde vamos a hacer un poco de actividad policial para frenar lo que podamos, después vamos a dejar que el resto siga desordenado, siga caótico, y entonces las fuerzas estas que quieren destruir la democracia van a seguir operando, pero no las vamos a dejar operar 100%, la calidad de vida de los ciudadanos va a ser un caos de esa manera, va a ser un desastre. Es cosa de ver lo que le ha pasado a los locatarios de Plaza Italia, ya no pueden hacer su vida, la gente que vive ahí, cómo se han afectado la fuente de sus ingresos, todo el producto de décadas de trabajo, todo eso se está acabando. Ahora, si generalizamos esto, bueno, se acaba la democracia simplemente. Es así de sencillo. Entonces, este juego es muy peligroso y una nueva constitución no va a arreglar eso, porque los violentistas no creen en que una nueva constitución vaya a ser la forma en que ellos van a abandonar la violencia y se van a sumar al diálogo democrático. Ellos no creen en eso, salvo que una nueva constitución sea exactamente lo que están pidiendo, que es una constitución que los ponga a ellos, ¿no es cierto?, a gobernar y hacer los dictadores, donde nos puedan imponer a todos los demás lo que ellos piensan, que es lo que hicieron, por supuesto, los revolucionarios marxistas y los nazis. O sea, la única constitución que toleraban era la que decía exactamente lo que ellos querían. Y esa constitución era la que ellos podían imponer por la violencia, por la fuerza, ¿verdad?, a todos los demás, que tenían que acatar las órdenes de ellos, porque ese tipo de constituciones los ponía a ellos en control del poder para someter a todo el resto. Entonces, suponer que una nueva constitución va a terminar el problema de la violencia, insisto, una vez más, porque hay que ser majadero en esto, es una falacia, no va a acabar con el problema de la violencia. Es más, la nueva constitución probablemente se va a redactar en un contexto de violencia, en el cual van a estar siendo presionados los miembros de la convención o los de la asamblea para que voten una u otra cosa. Acuérdense Ricardo Lagos Weber, que lo amenazaron de muerte y él terminó por retractarse en un voto que iba a ser respecto al retiro del 10% de las AFP. Entonces, no nos dejemos engañar. El voto por el rechazo implica reconocer todo lo bueno que ha hecho Chile hasta ahora. Implica condenar la violencia que llevó al proceso que estamos hoy de manera categórica. Implica respetar la institucionalidad vigente, que es la del Congreso que existe, que es el que debiera cambiar la Constitución en lo que haya que cambiarla. Y sería una señal esperanzadora, no solo para Chile, que estaría reconociendo, quiero insistir en este punto, lo bueno que hemos hecho hasta ahora, que ha sido una historia de éxito en los últimos 30, 40 años. Eso no significa que no haya cosas que arreglar, pero ha sido una historia de éxito. Y le daríamos una señal al mundo de que somos mucho más maduros y mucho más claros en lo que estamos dispuestos a tolerar y lo que no estamos dispuestos a tolerar, de lo que se está empezando a transmitir hacia afuera ahora. Mensaje que por lo demás nos está haciendo muy mal desde el punto de vista de nuestra credibilidad internacional, pero por nuestra propia culpa. Entonces, esas son las razones por las que yo voy a votar rechazo, y agrego un último punto,
que tiene que ver con lo que pasó el año pasado. El 18 de octubre se derivó de un proyecto ideológico que se consolida con Bachelet, que es esta narrativa igualitarista en contra del sistema económico chileno, que convenció a un montón de gente que hemos tenido el peor país de la historia en los últimos años por la desigualdad, por el abuso y por el neoliberalismo. Y esta narrativa termina por generar una serie de reformas en el gobierno de Bachelet que hacen que se desplome la economía. La economía con Bachelet se desplomó, creciendo más del 5% a menos del 2%, los salarios reales dejaron de crecer, fue un desastre. Piñera sale elegido prometiendo tiempos mejores. No cumplió, porque no pudo revertir la reforma de Bachelet por diversas razones que no vamos a analizar ahora. ¿Ok? Y el segundo semestre del 2018 fue un muy mal semestre en términos económicos y el 2019 fue un muy mal año en términos económicos para la gente. O sea, sí había un malestar en la población porque se sentía cada vez más apretada, había menos progreso. El crecimiento económico bajo Bachelet sin su reforma habría sido 4%. Eso yo lo explico en un paper que publicó el Cato Journal. Tenemos una versión en español. El Cato Journal es una revista académica en Estados Unidos y está disponible en la página de la Fundación para el Progreso. Y también doy mis razones para votar en contra del apruebo en el Washington Post, un artículo que publiqué hace poco tiempo, que ahora también está disponible en español. Lo he tuiteado, está en mis redes sociales y está en las redes de la Fundación para el Progreso. El punto es que este diagnóstico de que Chile no estaba funcionando y que era un país desigual y un infierno del abuso, llevó a un gobierno que trató de cambiar el sistema. Al tratar de cambiarlo, realmente lo dañó de manera que ya no funciona. Pero como el diagnóstico no se cambió, entonces cuando ocurre la crisis de octubre del año pasado, seguimos con la misma premisa, la misma lógica, que el problema de Chile es la desigualdad. Y en la encuesta CEP, que sale poco tiempo después de la crisis social, la principal causa que los chilenos entrevistados dicen que produjo esto fue la desigualdad, cuando la desigualdad venía cayendo. Yo tengo todos los datos en ese paper, la desigualdad venía cayendo, nunca ha sido menos que ahora. Pero la narrativa insiste en que la desigualdad es el problema de Chile y el neoliberalismo es el problema de Chile. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Vamos a entrar en un proceso constituyente, probablemente, en el cual lo que se va a buscar es que el Estado pueda intervenir masivamente en la economía. Terminar con todas estas normas que yo estoy hablando y otras, ¿cierto?, para transitar a lo que ellos llaman un Estado social de derecho, como si tuviéramos los recursos, lo cual es una falacia completa. Y eso va a producir muchos más problemas sociales, porque la economía va a sufrir mucho más con un Estado interventor. Y esto lo venimos advirtiendo hace tiempo. Es increíble que no nos hayamos dado cuenta. Entonces, si no cambiamos el diagnóstico y nos damos cuenta que lo que está mal en Chile es que nos hemos ido alejando del sistema de libertad económica y de libre mercado, que está en parte en esta Constitución, en parte, no completamente, y que fue el origen de nuestro éxito en los últimos 30, 40 años, bueno, si no nos damos cuenta de eso, vamos a terminar por liquidarlo completamente. Y ese es el camino hacia Argentina. Por lo demás, agrego una cosa, y con esto termino. La Constitución chilena no establece absolutamente ningún límite al gasto público en materia de derechos sociales ni ningún otro. Entonces es una falsedad completa lo que dicen algunos activistas, ¿no es cierto? De que por culpa de la Constitución no puede haber más pensiones, no puede haber más salud, más educación. El gasto del Estado en Chile se ha duplicado en términos nominales. Ha crecido un 100% en los últimos 10 años. Y estamos peor que antes. Yo diría que porque ha crecido el gasto, porque hemos contratado a más gente en el Estado que no hace bien el trabajo, porque ha aumentado la corrupción, porque ha aumentado la ineficiencia del Estado, porque estamos asfixiando la economía privada con impuestos, con regulaciones y normas completamente absurdas. Por eso estamos peor. Por eso la gente ya no ve el progreso que veía antes, ¿no? Y esto no se está diciendo. Y si terminamos por liquidar esta Constitución, eso va a empeorar las cosas. Entonces, optemos por la opción sensata, que es la del rechazo. Es la que corresponde con la realidad, es la que no va a aceptar la deshonestidad de nuestra clase política de decirnos que el problema es la Constitución en circunstancias que la misma clase política hace 15 años dijo que el tema Constitución estaba zanjado, es la que nos va a garantizar de alguna manera cierto nivel de credibilidad internacional, de que condenamos la violencia y de que sí creemos que hemos hecho las cosas bastante bien en los últimos 30 o 40 años. No significa que sea perfecto, pero sí hemos hecho las cosas bastante bien. Somos una historia de éxito, no somos una historia de fracaso. Y ese texto que está ahí es parte fundamental del éxito que hemos tenido. Sería una locura deshacerse de las bases de aquello que nos han permitido ser el país más próspero de América Latina, bajo la idea de que algo que ha probado ser un fracaso prácticamente cada vez que se ha ensayado en la historia de esta región, nos va a sacar adelante.